Rusia, una nación vasta y enigmática, ha sido cuna de innumerables leyendas y mitos a lo largo de su historia. Entre sus relatos más cautivadores se encuentran aquellos que despiertan el temor más profundo, tejiendo historias que se sumergen en lo oscuro, lo misterioso y, en ocasiones, en lo sobrenatural. Uno de los relatos más emblemáticos es el de la Baba Yaga. Esta figura folclórica rusa es una anciana de aspecto grotesco que vive en una cabaña sobre patas de gallina. Se dice que la Baba Yaga se deleita en devorar a los desprevenidos viajeros que se aventuran en su bosque encantado. La narrativa de la Baba Yaga encapsula la esencia del miedo a lo desconocido y al encuentro con fuerzas sobrenaturales, una constante en muchos relatos rusos. Otro relato escalofriante es el de Koschei, el inmortal. Este antagonista, también conocido como Koschei, el inmortal, es un ser malévolo que oculta su alma en una aguja, la cual a su vez está escondida en un huevo, que está en un pato, que a su vez se encuentra en una liebre, y así sucesivamente. La tarea del héroe es encontrar y destruir el huevo para vencer a Koschei. Esta historia no solo presenta un desafío físico, sino que también explora el concepto de la inmortalidad y la lucha contra fuerzas oscuras que trascienden la muerte. El folclore ruso también está impregnado de historias de casas embrujadas y apariciones espectrales. Uno de los relatos más inquietantes es el de la Domovoi, un espíritu doméstico que habita en las casas rusas. Aunque a veces es considerado benevolente, puede volverse malicioso si se siente ofendido. Las leyendas sugieren que, si se escuchan ruidos extraños en la casa, es la forma en que el domovoi expresa su descontento. Esta creencia refleja la conexión entre lo paranormal y la vida cotidiana, donde lo desconocido puede acechar incluso en el hogar más familiar. La vastedad del territorio ruso también ha dado lugar a narrativas que exploran el aislamiento y la desolación. En los cuentos de la Dama Blanca, se presenta el espíritu de una mujer vestida de blanco que emerge de las nevadas llanuras rusas. Se cree que aquellos que la encuentran corren el riesgo de perecer en la fría soledad del invierno. Esta historia encarna el miedo a la soledad y la desesperación, manifestándose a través de lo paranormal. En conclusión, los relatos de terror en Rusia ofrecen una inmersión única en la rica tradición folclórica de la nación. A través de criaturas míticas, espíritus vengativos y situaciones inexplicables, estas historias capturan la esencia del miedo humano y la fascinación por lo desconocido. La oscuridad que se entreteje en estos relatos sirve como un recordatorio de que, incluso en las vastas llanuras de Rusia, la línea entre la realidad y lo sobrenatural puede ser delgada, y el temor ancestral perdura en las sombras. Disfruta de este recuento de historias y leyendas de terror propios de Rusia. En un bar en Moscú, allá por el año de 1880, tres hombres, Sergei Ivanov, Mikhail Popov y Andrei Smirnov, están sentados en una mesa, bebiendo vodka y conversando. El interior de aquel lugar era deplorable. Sin embargo, era el refugio contra el inclemente frío moscovita. Es cuando uno de aquellos hombres, Mikhail, comenzó a contar sobre una historia de una gema maldita. En el siglo XVII, un joyero francés llamado Jean-Baptiste Tavernier, viajó a la India y adquirió un diamante, el diamante Job, el cual había sido robado del ojo de un ídolo esculpido en honor a una diosa hindú. En el año de 1668, Tavernier vendió dicha joya al rey Luis XIV de Francia. Después de vender el diamante, Tavernier cayó en la quiebra y huyó a Rusia, recorriendo las gélidas calles de Moscú, congeladas por el invierno, como si intentara escapar de algo. Días después, Tavernier sería hallado muerto de frío en las calles de Moscú, y su cadáver había sido devorado por las ratas. Había sido alcanzado por la maldición de aquella joya robada de un templo hindú. Ni bien terminó de relatar aquel suceso, Mikhail dio un sorbo de vodka. Es cuando, tras unos segundos, Sergei tomó la palabra. Acto seguido comenzó a narrar sobre las frías e indómitas taigas rusas, aquellos miles de kilómetros de densos bosques que al llegar el invierno se llenan de nieve. Él también habló del tren transiberiano, que recorría y atravesaba la región de Siberia, un territorio salvaje e inexplorado, el cual estaba siendo conquistado y colonizado por el Imperio ruso.
Sergei dijo que el paisaje de los bosques de abetos bajo una soleada primavera transmitía una enorme paz. Y es que Sergei se había sentado hace años en un bosque de Siberia, sobreviviendo gracias a la tala y a la caza de animales, vendiendo las pieles de los animales que él cazaba. Fue cuando contó que, una tarde de hace 10 años, el propio Sergei estaba atravesando la taiga siberiana para cazar algún animal salvaje. Fue cuando tras andar durante 15 minutos, entonces él notó en el bosque un extraño silencio. Era la ausencia de ruido, la ausencia de vida, la ausencia de todo. Solo silencio. Entonces, de la nada, el silencio fue roto por voces, voces de personas. Primero era un rumor de susurros leves, los cuales él confundió con el ruido del viento. Y después, palabras, palabras de decenas de personas, allí junto a él, aunque él estaba solo. Las voces eran de personas invisibles, con diferente tono. Sergei comenzó a tener una sensación incómoda, una sensación de que no debía estar allí, que debía irse. Esta sensación obligó a Sergei a detenerse. Es cuando Sergei se dio media y comenzó a andar por el camino que había tomado, de regreso. Primero caminando, y luego ya corriendo. El bosque tiene sus secretos, dijo Sergei. Pero esta experiencia no fue la única de Sergei. Tiempo después de ello, una noche, Sergei estaba dentro de su cabaña. Él estaba sentado, comiendo carne de gamo que él mismo había cazado en el bosque. De pronto, escuchó unos golpes en la puerta de su casa. Alguien estaba tocando. Sergei se levantó de su silla y preguntó desconfiado quién era. Entonces, una voz femenina respondió del otro lado de la puerta que era una mujer y que estaba perdida. Sergei se estaba preparando para abrir la puerta. Se había aproximado hacia la puerta, y ya estaba por destrancarla, pero en eso se puso a pensar que era muy extraño que alguien esté afuera en el bosque. Entonces, él se acordó de que afuera habitan criaturas sobrenaturales, espíritus del bosque, así como vampiros, siendo estos últimos llamados, upiros, los vampiros eslavos. Sergei preguntó qué quería ella. Pasaron los segundos, y no hubo respuesta. Fue cuando él se acercó a la ventana con la lámpara en la mano. Acto seguido, apartó la cortina y acercó la lámpara, tratando de alumbrar para poder ver el exterior de su cabaña. No dio crédito a lo que veía sus ojos. Una figura humana envuelta en un manto flotaba alejándose de su cabaña, yéndose hacia el bosque. Gracias a Dios no abrió la puerta, de lo contrario no sabe qué hubiera pasado. Sergei está convencido de que aquello era un demonio, un upiro, el cual no hubiera dudado en atacarlo para beber su sangre. Prácticamente, Sergei no durmió esa noche. El siguiente en contar fue Andrei. Al igual que Mijail, Andrei comenzó a contar sobre una leyenda rusa. Las rusalkas, criaturas mitológicas eslavas que se cree habitan en cuerpos de agua, como ríos y lagos, han sido el tema de numerosas historias de terror que envuelven a aquellos que se aventuran cerca de sus dominios. A orillas del río Volkhov, se cuenta la historia de una rusalka que cautiva a los viajeros con su hermosa voz. Se dice que su canto tiene el poder de hipnotizar a aquellos que lo escuchan, atrayéndolos hacia las profundidades del agua. Los pescadores y navegantes que han sido seducidos por esta melodía misteriosamente desaparecen, sumidos en un destino desconocido. Se cree que el río guarda los lamentos de aquellos que cayeron víctimas de la sirena de aguas oscuras. En tanto, en otro lugar, en las aguas de la laguna de Ladoga, se cuenta la historia de una joven campesina que se enamoró de un noble. Rechazada y deshonrada, la desesperación llevó a la joven a ahogarse en el lago. Se dice que su espíritu, transformado en una rusalka, busca venganza seduciendo a hombres desprevenidos. Quienes caen bajo su influencia sufren un destino similar al de su amado noble, enfrentando la furia de un amor perdido. Yendo hacia la frontera con Mongolia, en las gélidas aguas del lago Baikal, se rumorea que una rusalka de aspecto deslumbrante emerge durante las noches de luna llena. Su belleza encantadora oculta una malicia mortal. Aquellos que tienen la desgracia de encontrarse con ella son arrastrados hacia las profundidades, donde su risa se mezcla con el eco de las aguas frías.
Los habitantes locales advierten a los curiosos que eviten las orillas en las noches en que la luna refleja su luz sobre el Baikal. Tras no tener más historias que contar, esta peculiar tertulia sobre fantasmas rusos terminó. Un detalle algo extraño es que aquellos tres hombres, mientras abandonaban el bar y se alejaban, volteaban la cabeza para saber si atrás de ellos nos los seguía algún fantasma.